Y ahora recibamos entonces a nuestro invitado, quien nos va a ayudar a entender esto del cobre, cómo sube, las expectativas. Se trata... Nunca en la historia de los últimos 8 años el cobre había costado tanta plata. Así es, lo cual es una buena noticia para las arcas fiscales, ya que recaudaron poco. Por aquí a lo mejor hay alguna buena noticia que comentar. ¿Quién es nuestro experto para el análisis de la realidad económica de hoy, Joyce? Invitamos a don Andrés Ulloa. Él es académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción. Y es Master of Science and PhD-C en Economía Agraria y de Recursos Naturales, nada menos ni nada más que de la Universidad de Maryland, en los United States of America. Qué bueno que lo dijo usted, porque yo tengo el puro nombre gringo nomás. No, pero es que yo estoy aquí atento a la jugada. Sí. Bueno, saludemos a Andrés. Muy buenos Ulloa. días, Andrés. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Le escuchamos muy bien. Impecable. Perfecto. Muy bien. Buenos Andrés, días, gusto saludarlo a usted y a todos quienes nos escuchen. muchas gracias por atender nuestra llamada, por esta invitación que le hemos hecho. Andrés, directo al punto. ¿Qué significa esto que aumente el valor del cobre? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Va a pasar lo mismo con otros commodities? ¿Qué es un commodity? Son como hartas preguntas en pocas líneas, pero que necesitamos entender y ayudar a los que nos escuchan a que las entiendan. Claro. Bueno, normalmente cuando hablamos de commodity estamos hablando de productos que tienen una característica de que pueden fácilmente ser transformados, ¿cierto?, en dinero, que tienen poco valor agregado, que en general son productos que prácticamente vienen desde la extracción hacia la venta final, digamos. Hay pocos pasos, entonces uno habla normalmente de materias primas acá, commodity, y que tienen características, son normalmente muy parecidos, la producción de uno u otro, es decir, casi es un mismo producto, en este caso son casi piedras. Entonces nosotros cuando hablamos de ese tipo de productos hablamos de commodities, productos que en general tienen poco valor agregado y que son muy parecidos a la producción de uno con otro y fácil en general, entre comillas, es relativamente simple producirla, pero no es, la verdad es que la minería no es simple producir, o sea, eso es una caricaturización más bien, porque la minería es un proceso complejo, muy técnico, requiere mucha innovación, pero ciertamente tiene poco valor agregado, y eso ocurre con los commodities. Ahora, el caso del cobre, yo diría que el cobre y en general los metales, cuando se producen ciertas situaciones en el mercado, como por ejemplo lo que está pasando hoy día en el mundo, que estamos saliendo de una crisis económica, yo espero, entre comillas, creo que estamos saliendo, o el mundo cree que estamos empezando a salir, y se producen ciertas expectativas de los agentes. Y los agentes, cuando entran en una crisis, normalmente dejan de invertir y se tienen que refugiar en ciertos activos. Normalmente cuando se producen crisis, la gente o los agentes se refugian en el dólar, se refugian en el oro, etcétera. Y los metales son una forma de refugio. Y eso es lo que está pasando hoy día, digamos, que se están refugiando. Pero obviamente que primero se refugiaron en el dólar, y lo que está ocurriendo ahora es que el dólar se está debilitando en el mundo entero, entre otras cosas porque Estados Unidos está en una recesión, está entrando en una crisis desde ese tiempo, y cuando se debilita el dólar, los agentes buscan otros activos para refugiarse, entre ellos el cobre es uno, el oro es otro, a la plata, etcétera. Entonces uno observa alza en los precios. Andrés, pero también se explicaba hace unos días que esto era porque China estaba comprando más, sí, y porque China estaba con unas tasas de crecimiento pre-pandemia, digamos. Claro, sí, efectivamente, China es nuestro principal comprador. El 50% del cobre lo compra China, entre otras, por dos razones importantes. Uno, porque China sigue creciendo, un país que crece mucho, ha crecido a tasa de
5 o 6% en los últimos años, y 8 o 10% hace 10 años atrás. Y por lo tanto su demanda, su apetito por cobre es enorme, pero obviamente que cada vez menos, porque los países cuando crecen y están en otras etapas de desarrollo empiezan a comprar más de otros bienes y menos de bienes que usan para desarrollo, infraestructura, esas cosas. Que son más intensivos los países que están en la primera etapa. Entonces China está comprando un poco menos que antes, pero todavía sigue siendo nuestro 50% abarca el 50% de nuestra demanda. Pero también China tiene las principales fundidoras del mundo. Entonces casi todo el cobre pasa por China porque en China se funde. Chile vende solamente una parte del cobre fundido, un tercio del cobre. El 60% del cobre en Chile, más o menos 60%, es concentrado. O sea que está en una parte muy primaria de su proceso productivo, y eso va principalmente a fundiciones chinas. Entonces esa es la otra razón por la cual China es nuestro gran comprador, porque ellos funden el cobre y de allí pasa al resto del mundo. Y después nos mandan el cobre procesado, dice usted. Sí, exactamente. Y después pasa en otras etapas de valor agregado. Andrés, pero esto además, según publican los medios y en particular La Tercera, es una buena noticia para las arcas fiscales. ¿Cómo se puede, sigue siendo el sueldo de Chile entonces, como se decía antes, el cobre? Sin duda. El cobre es nuestra principal materia prima. Dependiendo del año, ha sido entre el 60 o 70% de nuestras exportaciones. Llegó a ser casi el 90% del valor de nuestras exportaciones alguna vez. Hoy día no es tanto, pero sigue siendo 60%, lo cual es mucho todavía. Y por lo tanto nosotros dependemos, y sobre todo el gobierno, porque una parte importante de los ingresos fiscales vienen de los impuestos a las empresas, los impuestos que pagan las empresas y los ingresos de Codelco, digamos que es la empresa estatal, que son de una importancia muy grande para el fisco. Por lo tanto es muy importante para nosotros. Pero el cobre tiene de los dos lados, tiene aspectos positivos también y aspectos negativos en términos de la dependencia excesiva que tenemos. ¿Y cuál sería el aspecto negativo en este caso, cómo se llama, la baja del dólar? Pues ya lo dijo, ¿verdad, profesor? Claro, la excesiva dependencia nos lleva a concentrarnos normalmente en la producción de estos commodities, y eso nos produce varios problemas. Uno, efectivamente, lo que usted dice, que el dólar normalmente se mantiene bajo cuando estamos en una racha alta de precio del cobre. Hemos estado en una racha alta de precio del cobre desde el año 2004, 2005, empezamos con los precios altos del cobre. Han caído obviamente, pero ahora volvemos a una racha alta que no sabemos cuánto va a durar. Esperemos que dure un tiempo, sobre todo que Chile en este momento está con problemas de déficit fiscal, pero cuando esto ocurre, el precio del dólar tiende a caer, y eso afecta a los otros exportadores, las otras exportaciones. Por lo tanto, les cuesta a las otras exportaciones chilenas desarrollarse porque el precio del dólar está bajo. Entonces, primero afecta eso. En segundo lugar, también afecta temas relacionados con distribución del ingreso. O sea, nosotros hemos escrito algunas cosas con otros académicos en que mostramos que cuando una de las causas de que Chile tenga una mala distribución del ingreso tiene que ver con las rentas que se generan en cobre, porque las rentas generadas en cobre normalmente va a gente que tiene mejor educación, que tiene hombres, primero que nada, hombres, segundo, a gente con mayor educación, genera un problema de desigualdad en las regiones. ¿Por qué? Porque favorece principalmente las regiones del norte y genera impactos negativos a través de las exportaciones de los otros bienes en las regiones de la zona centro-sur. Entonces nos afecta negativamente. La mano de obra se va desde las regiones del sur hacia el norte, y muchas empresas se quedan sin mano de obra calificada, etcétera. Entonces tiene también varios efectos negativos. Hay hartos efectos. Bueno, muchas gracias por aclararnos todas estas
consecuencias que tiene este gran titular del aumento del precio del cobre. Andrés, muy buenos días. Nos encontramos mañana para poder seguir conversando de economía y hacer que nuestros auditores y auditoras puedan comprender un poco más lo que está detrás de esos titulares. Perfecto. Muy buenos días. Entonces, gracias a ustedes. Un gusto.